Y ahora con la mente un poquito más calmada, intentamos empezar generando una motivación altruista. Para ello hay un verso del Bodhisattva Charyavatara que en tibetano dice: Mi trula tene su dune chuo chere duelo, tu de chine nyekawe, un patisu ni malo. Es muy conocido y la traducción más o menos dice: habiendo obtenido la barca del cuerpo humano, puedes cruzar el río del sufrimiento. Como esto va a ser muy difícil que lo encuentres otra vez, ahora no es momento de dormirse. Quiere decir que ahora mismo tenemos una situación muy privilegiada. Tenemos esta vida humana, tenemos recursos, tenemos nuestras necesidades cubiertas, tenemos tiempo libre, tenemos libertad para hacer lo que nos apetece. Tenemos acceso a las enseñanzas del Dharma, hemos recibido muchas enseñanzas, tenemos la compañía y la ayuda de mucha gente que tiene las mismas inquietudes. Tenemos personas que tienen experiencia y que nos transmiten las enseñanzas y nos dan consejo. Tenemos salud. Tenemos una situación realmente muy, muy privilegiada. Si aprovechamos esto, podemos realmente, como decía el verso, cruzar el río del sufrimiento. Desde el punto de vista del budismo, nuestra vida es simplemente un paso transitorio por este mundo, pero en el pasado hemos tenido incontables vidas. Esta vida se acaba muy pronto, lo sabemos, y cuando se acaba vienen otros estados, otras situaciones, otras vidas. Entonces, en esta situación nosotros no tenemos ninguna capacidad de elegir nuestro destino. Estamos completamente a merced de las circunstancias. Las circunstancias son el karma y las aflicciones. Es lo que controla nuestra vida. Estamos completamente a merced de esto. Ahora, en este momento, tenemos las condiciones ideales para poder hacerlo, para darnos cuenta de esta situación y para evitar todo aquello que no deseamos, para conseguir todo aquello que deseamos, para conseguir un estado de felicidad y de bienestar, digamos, estable, que no se pierda. Entonces, teniendo esta oportunidad, lo mejor es aprovecharlo antes de que lo perdamos. Porque, como decía el verso, una vez se acaba esta situación, es extremadamente difícil encontrarlo de nuevo. Entonces, por eso, ahora estamos aquí reunidos en un lugar ideal, con la compañía ideal, tenemos el tiempo, tenemos las enseñanzas y vale la pena aprovecharlo. Esto no ocurre todos los días y para poder estar aquí hemos tenido que dejar otras actividades y poner cierto esfuerzo para ello. Entonces, lo mejor es aprovecharlo, no dejar que se pierda esta oportunidad. Para aprovecharlo, como enfatizamos siempre, la motivación al principio es muy importante. Para eso intentamos recordar, generar de nuevo una motivación altruista, pensar en todos los seres que son como nosotros, que desean la felicidad, que desean evitar el sufrimiento. Pensar que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, que en algún momento me han
ayudado mucho como mi propia madre en esta vida. Entonces, para poder beneficiar a todos los seres, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Tengo que aprovechar esta oportunidad que tengo ahora, en este momento, para quitar todas las impurezas de mi mente, el karma y las aflicciones, para desarrollar todo el potencial positivo de mi mente, desarrollar el amor, la compasión, la generosidad, la ética, la sabiduría, etc. Entonces, para poder beneficiar a todos los seres, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy ahora a dedicar este tiempo, este rato, a escuchar, a analizar y poner en práctica las enseñanzas del Buda. Entonces, intentamos recordar de nuevo esta motivación, que la mayoría o todos hemos escuchado muchas veces esto, y está bien recordarlo una y otra vez, refrescarlo una y otra vez. De hecho, la práctica consiste en esto. Una vez entendemos los beneficios que tiene, tratamos de familiarizar nuestra mente una y otra vez con esta motivación altruista, de trabajar para beneficiar a todos los seres. Y en la medida en que esta motivación sea sincera y limpia y pura, la práctica que hagamos, aunque sea pequeña, de un tiempo breve, tendrá muchísimo beneficio, tendrá muchísima fuerza, mucho poder. Y es la mejor forma de aprovechar esta oportunidad maravillosa que tenemos ahora. Entonces, intentamos mantener esta motivación desde el principio y mantenerla durante todo el tiempo. Luego, sobre el tema que vamos a tratar, es un tema delicado sobre la relación con nuestro guía espiritual, con el maestro. Entonces yo voy a intentar, yo no tengo la respuesta a todas las preguntas, ni tengo la solución a todos los problemas. Voy a intentar explicar este tema tal como yo entiendo, basándome en las enseñanzas de los textos, principalmente de Lan Rinchemo, El camino gradual a la iluminación, y otros textos. Y luego también explicar un poquito lo que es mi experiencia personal de la relación con la persona que nos guía, o que me guía en el camino espiritual. Tengo que decir primero que vamos a hablar una y otra vez sobre el maestro, el guru, que debemos decir el maestro o la maestra, porque nos referimos a la persona que nos guía espiritualmente, ya sea una persona ordenada o una persona laica, ya sea un hombre o una mujer. Entonces, aunque no lo repita cada vez, cuando hablamos del maestro se entiende que nos referimos a la persona que nos guía espiritualmente. Y esto, luego, a ver, luego otro punto que quería comentar es que yo personalmente no me considero maestro de nadie, en absoluto. Yo no veo en mí ninguna cualidad de las que necesita una persona para ser capaz de guiar espiritualmente a otras personas. Yo me considero un principiante que tengo mucho interés por practicar el Dharma, por aprender, que tengo mucho que aprender y no tengo la capacidad, no tengo ninguna cualidad especial. Entonces, cuando hablamos del maestro, cuando hablo del maestro, yo me refiero a maestros como Su Santidad Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche y otros maestros así. Y en general, bueno,
ya, vamos a ver, esto depende de cada uno, la persona que nos inspira y que nos guía en el camino, pues es quien consideramos esto. Entonces yo, esto quería decir, que no me considero maestro de nadie, pero que si lo que yo hago, lo que yo digo, inspira a otras personas a practicar el Dharma, me alegro mucho de esto. Y que si yo puedo ayudar en cualquier tema o cualquier aspecto, lo hago encantado y de todo corazón. Entonces, el tema no es muy delicado. Todos tenemos preguntas, muchas preguntas. Nos preguntamos si es necesario o no tener un guía espiritual, maestro, si podemos progresar en el camino sin necesidad de depender o de seguir la guía de otros maestros. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo saber si una persona es realmente un maestro para nosotros? Hay un montón de preguntas que nos podemos hacer y no es fácil encontrar la respuesta para cada una de estas preguntas. Si, por ejemplo, es mejor tener un maestro solo o tener varios, o cómo encontrar, cómo mantener la relación correcta, o qué pasa, qué podemos hacer si perdemos la fe en una persona que consideramos nuestro maestro. Hay muchas preguntas que vamos a intentar aclararlas. Yo ya digo que no tengo la respuesta a todas las preguntas, pero si estudiamos un poco las enseñanzas, vamos a intentar aclararlas. Y luego al final, ya tenemos un poco de tiempo, si hay preguntas o comentarios, etcétera, podemos hablar de ello. Entonces, eso, decía, primero, un poco mi experiencia personal. Yo encontré el budismo sin buscarlo, por las circunstancias de la vida, aquí en Granada, en la Pujarra, porque un amigo me llevó a ver el centro budista y conocí a la gente que llevaba el centro en Oselín. Eso era en el año 1982, y conocí a la gente de allí. Como buscaban a alguien que les ayudara en la huerta, pues pensé quedarme un tiempo, pero no tenía especial interés por el budismo. No tenía interés por la meditación o por el taoísmo, pero el budismo especialmente no me atraía. Y estando allí vino un lama tibetano, Geshe-la Samsultrim, a hacer un retiro allí de un mes. Y cuando le conocí, desde el primer momento cuando le vi, me inspiró mucho, en el sentido que sentí mucha admiración hacia él, no sé por qué, simplemente eso, que es una persona que, por lo que contaba, porque estuvimos cenando juntos y estaba hablando un poco de la vida en el monasterio, etc. Y desde el principio, Geshe-la Samsultrim me despertó mucho interés y admiración. Como estaba allí haciendo retiro, pues luego el lama dio refugio a Nerea, muchos de vosotros conocen, que ella le pidió refugio. Y como yo estaba allí, pues tomé refugio con Nerea sin tener ningún interés, sin buscarlo especialmente, pero también como me inspiraba mucho Geshe-la, yo tomé refugio y tomaría lo que me dieran en ese sentido. Y poco a poco pues fui un poco conociendo. Luego al final Geshe-la estuvo un mes de retiro, al final dio una charla y luego se fue, se marchó. Y yo ya digo, desde que
que le conocí me inspiró mucho, me dio la sensación de una persona con mucha sabiduría, con muchísima bondad, con mucha humildad, y vi realmente muchas cualidades en ella. Y a partir de ahí empecé a interesarme por el budismo. Y a partir de ese momento luego fui un par de veces a Barcelona a un par de cursos que dio Geshe-la, y ya empecé pues, a tener interés por el budismo, por la meditación, etc. Desde entonces siempre en Geshe Sanshultin, hasta hace un par de años que abandonó el cuerpo. Durante 40 años siempre ha sido yo le considero mi maestro, como la persona que me ha guiado siempre, a la que he recurrido siempre que tenía dudas, consultas, etc. Y ahora, después de todo este tiempo, yo con Geshe-la he tenido mucha relación, porque luego aprendí tibetano y estuve de traductor viviendo con Geshe-la durante 3 años, y de traductor con él. Y luego sí he ido a estudiar a India, y todo lo que he ido siempre siguiendo un poco sus consejos. Siempre que he tenido dudas y esto, me he consultado a él. Entonces ahora veo que esa relación que he tenido con Geshe Sanshultin lo veo como, sin ninguna duda, la persona que más me ha beneficiado en mi vida. El haberle conocido, el haber seguido un poco sus consejos, el considerarle esto mi guía espiritual. Luego, a raíz de ahí, conocí a otros maestros, Lama Zopa Rinpoche, Su Santidad Dalai Lama y otros muchos maestros que me han inspirado igual, me han beneficiado igual. Y mi experiencia es que si encuentras una persona que realmente te inspira, si tienes inquietudes espirituales, si buscas algo en la vida que no sea simplemente el vivir la vida como hace todo el mundo, simplemente buscar los placeres. Si tienes inquietudes espirituales y encuentras una persona que realmente tiene grandes cualidades, vale la pena, lo mejor es seguir sus consejos y seguirlos con fe, con devoción, etc. Esto es así, no sé, mi experiencia. Y luego me he dado cuenta que para cualquier dificultad en la vida, cualquier problema, el hecho de tener esta confianza con un maestro, aunque no esté contigo, aunque esté en la India, aunque no lo veas durante años, digamos, la relación esta es una relación que creamos nosotros en nuestra mente. Es un valor que damos a una persona que realmente nos ayuda mucho, y en la medida en que nosotros valoramos a esa persona como alguien ideal, con grandes virtudes y grandes cualidades, recibimos esas bendiciones de esa persona, que luego lo veremos, aunque sea una persona ordinaria, que no tenga grandes cualidades, si nosotros la valoramos, la apreciamos como un ser, como un Buda, como un ser iluminado, recibimos todo esto. Entonces yo pienso que nosotros ahora, por las condiciones en las que vivimos y que tenemos, si tenemos esta oportunidad, realmente vale la pena aprovecharla. Vale la pena aprovecharla, porque de otra forma es muy difícil progresar. El camino espiritual pues, puede ir bien o puede ir mal. Y vamos a ciegas nosotros en este camino. Y tenemos muchos oscurecimientos. Entonces, el tener un poco esa guía, esa luz de alguien que nos inspira, que nos ayuda a progresar. En definitiva, el camino tenemos que hacerlo nosotros. Aunque encontremos el maestro más perfecto del mundo,
puede ser completamente iluminado si no ponemos esfuerzo, si no pasamos nosotros todas las dificultades y todos los trabajos que tenemos que pasar. No hay nadie que nos vaya a sacar. Y si hubiera alguien que pudiera sacarlo, ya lo habría hecho. Ya lo habría hecho. Porque todos queremos salir del sufrimiento, los budas y los seres iluminados. Lo único que quieren es ayudarnos a salir de esta situación. Entonces, pienso que teniendo estas condiciones ideales que tenemos, vale la pena aprovecharlo. Entonces, esto. Luego también tengo que decir que es mi experiencia personal, que si en momentos muy difíciles de la vida, momentos de peligro, en situaciones casi desesperadas, simplemente recordar, si tenemos fe y tenemos un poco esta conexión con esa persona que nos guía, aunque no esté ahí, si tenemos fe, en momentos muy difíciles nos ayuda mucho, mucho. Y yo lo digo por mi experiencia, no una vez, sino muchas veces. Momentos muy difíciles, simplemente cuando parece que todo, no sé, que estás en una situación desesperada, que todo va muy mal o en un peligro muy grave, simplemente recordar al maestro y pedirle, ¿no? Que es lo mismo que recordar al Buda, que es lo mismo que recordar o pedir ayuda al ser que realmente te puede, que tiene toda la capacidad para esto. Funciona perfectamente. Y yo digo, yo tengo muchas experiencias, tanto en la vida normal como en sueños y pesadillas, a veces haciendo retiro, tengo sueños, pesadillas muy fuertes, de ver, pues, por ejemplo, al demonio que te va a causar un gran daño, una situación muy desesperada. Simplemente pensar en el maestro se soluciona el problema, que de otra forma nos puede traer muchos problemas. Y esto yo lo digo porque lo he experimentado muchas veces, no una sola. Y luego yo también un poco mi experiencia, que a veces a la hora, yo he dedicado mucho tiempo a hacer retiro, a practicar la meditación desde el principio que conocí el budismo. He hecho retiros en muchos sitios muy diferentes, en condiciones muy diferentes, a veces en sitios muy remotos, así. Y yo he comprobado que a la hora de hacer retiro en un sitio en concreto o hacer una práctica en concreto, muchas veces yo he pensado, pues este es un sitio ideal, o esta práctica la veo como una práctica idónea y lo he tratado de hacer. Entonces, cuando he pedido consejo a mi maestro, como Lama Zopa Rinpoche, sobre la práctica o sobre el retiro, a veces el consejo de Rinpoche me dijo de hacer retiro en un sitio que yo no veía ninguna posibilidad. Un sitio que me parecía imposible hacer retiro allí. Pero al final yo pensé, bueno, sí, me ha dicho, alguna razón habrá. Y luego resulta que el retiro fue mucho mejor que en ningún otro sitio, mucho mejor. Quiero decir que a veces nosotros no vemos una práctica concreta o un retiro, un lugar concreto como el lugar ideal, o a veces lo vemos como un sitio que es imposible o algo que no. Pero si tienes el consejo de alguien que realmente sabe muy bien lo que dice y esto, resulta que funciona mucho mejor. Yo lo he comprobado también varias veces, que si he hecho el retiro, la práctica concreta, siguiendo
los consejos del Lama Zopa Rinpoche, todo ha ido muy bien, todo ha ido muy bien. Y cuando lo he hecho, simplemente siguiendo mis inclinaciones, he tenido más dificultades. No digo que haya ido todo tan mal, pero he tenido más dificultades. Y en un sitio, una práctica que yo creía que estaba muy bien, luego había más dificultades. Entonces, esto en cantidad de ocasiones, y yo estando de traductor con Geshe-la Samsung, he traducido a muchísima gente que venía a pedirle consejos sobre la práctica o sobre hacer esto o lo otro. Y Geshe-la Samsung, como es tan humilde, parece que decía las cosas, vamos, así, sin enfatizarlo, diciendo, pues yo pienso que es mejor que hagas esto, pienso que es mejor que hagas lo otro. Y luego siempre yo he comprobado que si seguías el consejo de lo que decía el Lama, la cosa iba muy bien. Y otras veces, si tú piensas que quizá el Lama no me ha entendido bien o no sabía o tal, y haces otra cosa distinta, resulta que no funciona tan bien. Y yo esto también lo he comprobado, que Geshe-la, que era muy humilde y no imponía nada, pero siempre que decía algo sabía muy bien, no sé cómo, pero sabía muy bien lo que decía. Por eso, no sé, cuando durante mucho tiempo, y esto, conoces a una persona que tiene grandes cualidades, llega un momento que realmente confías y tienes esa tranquilidad de saber que confías en alguien que sabe muy bien lo que dice y lo que hace. Luego, otro punto que enfatizan las enseñanzas es que en esto del maestro, nosotros creamos karma en nuestra relación con los demás, con todos los seres y con las personas con las que nos relacionamos. Si nosotros beneficiamos a otros, creamos karma positivo. Si nosotros creamos problemas y dificultades a otros, creamos karma negativo. Luego hay en el karma hay personas u objetos que se llama que son más importantes, que el karma que creamos con estas personas es más importante. Por ejemplo, nuestra relación con los padres, si nosotros creamos karma positivo o virtuoso con los padres, es mucho más poderoso que el que creamos con otras personas que con las que no tenemos esa relación. Entonces, los padres son un objeto de karma muy importante. Y por eso, el karma positivo que creamos tiene mucho más poder, y el karma negativo que creamos con los padres, si les causamos mucho daño, es mucho más grave. Y luego se dice que el karma que creamos con la sangha, con las personas que han tomado la ordenación, aunque sean seres ordinarios, que no tengan grandes cualidades, es todavía más importante que el que creamos con los padres. Luego, el karma que creamos con los seres arias, los seres que tienen ciertos logros espirituales, es más importante todavía. El karma que creamos con los bodhisattvas, las personas que han generado la bodhicitta, que siguen el camino de los bodhisattvas, es todavía más importante. El karma que creamos con los budas, con los seres iluminados, es mucho más poderoso e importante que los otros. Y luego el karma que creamos con el guía espiritual, con la persona que nos guía en el camino espiritual, es mucho más importante todavía que todos los demás. Entonces se dice que es un objeto, el guía espiritual es
un objeto que tiene muchísimo poder. Entonces, todo el karma positivo que creamos con el maestro, siguiendo sus consejos, poniendo en práctica sus enseñanzas, etc., es algo que tiene muchísimo, muchísimo poder. Y el karma negativo que creamos es algo que es muy negativo, que tiene también mucho poder. Entonces, esto. Luego, el tema en el Lamrim se explica en 6 puntos. Voy a intentar explicar estos 6 puntos sobre la relación con el maestro espiritual. Los 6 puntos son, primero, qué cualidades debe tener una persona para considerarle como maestro espiritual. El segundo punto es las cualidades que debe tener una persona para ser un discípulo o discípula, para seguir el camino espiritual. Luego el tercer punto es cómo debe ser esta relación, cuál es la relación entre la persona que te guía espiritualmente y la persona que sigue a este maestro. Luego el siguiente punto es los beneficios de una relación correcta. El siguiente son las desventajas de una relación incorrecta. Y finalmente el último, en el Lamrim, explica un resumen breve. En el resumen da muchos consejos e instrucciones sobre cómo practicar. De hecho, lo que llamamos la relación correcta con el maestro, la devoción al maestro, no es algo que a nosotros nos da la impresión que hay gente que tiene mucha fe y que es capaz de esto, de seguir a alguien sin dudarlo y tener mucha devoción. Y hay otros que no tienen esa fe, o que pensamos, yo no tengo esa fe y soy incapaz de esto, ¿no? Pero lo que hay que entender es que la relación correcta es algo que hay que entrenar, tenemos que entrenar nuestra mente, y aquí hay muchos consejos de cómo debemos entrenar nuestra mente para desarrollar esta relación correcta que tiene todos estos beneficios que mencionan los textos. Es algo que es como el cuerpo, si lo entrenamos en un ejercicio en concreto, cuando estamos entrenados lo realizamos perfectamente. Si no tenemos práctica, nos cuesta mucho. Entonces lo mismo, la relación correcta o la devoción al maestro es algo que si lo entrenamos se desarrolla y se fortalece, y hay muchos consejos e instrucciones que realmente ayudan a eso, a desarrollar esta. Luego, en general, hay muchas historias sobre la relación de discípulos con sus maestros, muchas historias en la cultura asiática, tanto en el budismo como en el hinduismo y así. Y hay gente que tiene ideas muy fantásticas, ideas así raras. Entonces yo pienso que hay que ser muy sensatos en este sentido, tener sentido común y tratar de entender la importancia que tiene, tratar de entender el por qué, no solamente aceptar algo porque sea muy, no sé, porque sean historias fantásticas de cuentos o historias así, sino tratar de entender el porqué de esto,
por qué tiene tanta importancia y por qué y cómo se puede hacer esta práctica de forma correcta. Y bueno, luego esto, hay que ser conscientes de que no es algo fácil, que dificultades pueden aparecer y aparecen siempre y que nosotros todos cometemos errores. Se trata de entender que todos los errores se pueden arreglar, que todas las dificultades, todas las equivocaciones que cometemos se pueden arreglar. Y se trata de reconocerlo, simplemente de entenderlo, reconocerlo y ya está. No pensar que como es algo tan así importante y tiene tanta importancia, pues es verlo como algo muy difícil y dejarlo pensar. Yo no soy capaz de esto, en absoluto. Yo pienso que hay que entender el tema con sentido común, usar nuestra inteligencia, usar nuestra experiencia en la vida para entender la importancia que tiene y aprovecharlo. Bueno, luego hay muchas, en general, todas las versiones del Lamrim hablan de la relación con el maestro espiritual. Está bien leerlo para conocer bien el tema, leerlo y reflexionar sobre ello. Por ejemplo, en el Lamrim Esencia del Néctar hay muchos versos que hablan de forma breve y tratan cada uno de estos temas que he mencionado, las cualidades del maestro, las cualidades del discípulo, cómo relacionarse, los beneficios, desventajas. Se mencionan brevemente en varios versos y es muy claro y muy completo. Y luego hay un libro de Lama Zopa Rinpoche que se llama El corazón del camino, que lo explica con mucho detalle, da muchos ejemplos y que no le falta nada sobre este tema, lo explica con mucho detalle. Luego, otra cosa, así en general, que como muy a menudo nosotros solemos tener un poco esa duda de si, no sé, qué hay que hacer o si realmente esa persona sirve como mi maestro o no, o tenemos esa duda muy a menudo. Yo pienso que lo mejor, luego lo veremos, que lo mejor es no precipitarse, sino yo pienso que encontrar, ahora si leemos las vidas de grandes personas que practicaron el Dharma, vemos que muy a menudo, simplemente por ver a una persona o simplemente por escuchar el nombre de esa persona, ya lo tenían clarísimo y no tuvieron ninguna duda de seguir a esa persona como su maestro, sin ponerse a investigar si tenía esto o otro y tal. Entonces, claro, si a nosotros no nos ocurre eso, parece que no tenemos ese karma y que no tenemos esa posibilidad. Y yo personalmente pienso que esto, como dice también el refrán, que el maestro aparece en el momento cuando uno está preparado. Entonces todo se trata de preparar la mente, de poner interés y esfuerzo en... Nosotros tenemos inquietudes espirituales, buscamos, recibimos enseñanzas y consejos de mucha gente, tenemos prácticas de meditación que podemos entender perfectamente cómo meditar, cómo conseguir paz interior, cómo conseguir buen corazón, cómo desarrollar el amor y la compasión, cómo practicar la generosidad, la ética, etc.,
cómo meditar en la sabiduría, en la vacuidad. Entonces, si nosotros ponemos interés en esto, todas las prácticas de Dharma que conocemos, que todas ellas son prácticas que purifican nuestra mente y que incrementan los méritos, que crean muchos méritos, mucha energía positiva. Entonces, esa es la mejor forma, esa es la mejor práctica y es el mejor camino para encontrar el guía espiritual perfecto. Encontrar el guía espiritual quiere decir encontrar una persona que vemos que es un ser iluminado, que es una persona que tiene todas las cualidades de Buda y que nos va a llevar a ese estado. Entonces, para conseguir esto, en vez de estar dudando que si será esta persona o la otra, si nosotros ponemos sinceramente interés y esfuerzo en practicar el Dharma que conocemos, las prácticas que conocemos y que entendemos su valor, si ponemos interés y esfuerzo en esto, todo lo demás llega en el momento que tiene que llegar. Y luego también yo le digo a todo el mundo que si tienes interés por el budismo, el Buda es el maestro. El Buda es el maestro. Y si entiendes el Buda y si visualizas el Buda, aunque no lo veas, si lo visualizas, está ahí y es tu maestro. Y es el ser iluminado. Y si tú practicas el refugio, visualizando el Buda como el ser iluminado, tienes maestro ahí y tienes para practicar. Y si tú practicas, eso purifica la mente, eso crea méritos. Y cuando llega el momento, ves a una persona de carne y hueso, que es un ser iluminado, y que te lleva a la iluminación. Y eso depende de practicar. O sea que tenemos todo lo necesario, no tenemos que estar con esas dudas de que si aparecerá el maestro o no, si tengo que viajar a la India tenemos todo lo necesario. Hay que viajar. Todo el trabajo que hay que hacer es un trabajo interior, de purificar la mente y de acumular méritos. Y luego también tenemos que entender que el maestro, que es una persona de carne y hueso, que nos da consejos, que nos guía, toda su función es llevarnos a el maestro último, que es nuestra propia iluminación, que es el propio potencial de nuestra mente. El maestro es como un espejo que nos ayuda a mirarnos la cara. En este caso, un espejo que nos ayuda a ver que el Buda está en nuestro corazón y que el maestro último es esa experiencia de iluminación que está dentro de nosotros, que solamente tenemos que quitar lo que la oscurece, lo que la cubre. No se trata de tener el maestro como la pareja, de estar siempre vivir con esa persona físicamente. Es la persona que por su experiencia sabe cómo seguir este camino y que nos ayuda a llegar a la experiencia personal de la iluminación. Y eso, si entrenamos nuestra mente en la devoción al maestro, lo que tratamos de conseguir y que llega, si lo entrenamos, llega a ese momento, es de ver a esa persona de carne y hueso que aparece como una persona ordinaria, incluso que comete errores, etc., pero que nos guía, nos transmite las enseñanzas. Es ver a esa persona como un Buda. Y en el momento que, si realmente practicamos, llega un momento que vemos que no vemos ningún defecto y que vemos que esa persona tiene todas las cualidades del Buda. Cuando vemos esto, es exactamente igual que el Buda, que conocer al Buda iluminado. Y toda la práctica que hacemos tiene muchísimo poder, tiene todos los beneficios que se mencionan.
Y esto es el resultado de entrenar nuestra mente. Tenemos que poner esfuerzo. Primero lo hacemos con muchos ejemplos y análisis y con prácticas de devoción, de visualizar al maestro, de hacer ofrendas, etc. Y lo hacemos de una forma como forzada, como empujando a nuestra mente, que por la tendencia natural o por nuestros hábitos vemos a esa persona con muchos defectos ordinarios, como una persona, digamos, de carne y hueso, que se equivoca en muchas cosas o así. Eso es lo normal si convivimos con un maestro. Es más fácil ver al Buda cuando está muy lejos. A su santidad Dalai Lama, como no convivimos directamente con él, es más fácil. Si estamos viviendo con una persona de carne y hueso que la consideramos nuestro guía espiritual, es muy común ver defectos, ver que es una persona ordinaria, que se equivoca, que esto, ¿no? Entonces tenemos que entrenar nuestra mente. Y si la entrenamos, eso llega. Primero un poco como forzándola, de generar un poco esa idea de que el maestro es el Buda y que tiene todas las cualidades, aunque no nos lo creamos del todo, que tengamos dudas. Pero si lo trabajamos, llega un momento que ya no tenemos que forzar en absoluto, que aparece espontáneamente. Y en ese momento vemos al Buda. Vemos el Buda exactamente como Buda Sakyamuni o como el Buda completamente iluminado, sin ninguna duda. Y luego podemos pensar que esto es una forma de un poco comernos el coco, un poco esto, tratar de mentalizarnos de esto. Pero esto en realidad es algo muy común que hace todo el mundo. Si lo pensamos bien, la gente idealiza a una actriz, a un futbolista, a un político, a un músico o incluso a un terrorista. Hay gente que ve a un terrorista como el ser perfecto y está dispuesta a seguir lo que le dicen, incluso a dar su vida, a ponerse un cinturón de explosivos y suicidarse. Hay mucha gente en el mundo, lo vemos, y aquí en nuestra sociedad hay gente que sigue un poco como no sé, con fanatismo, cualquier tipo de actividad, por extraña e incluso negativa que sea. Y hay muchísima gente, y gente muy sensata, que valora como algo realmente muy, vamos, como su ídolo. Tiene su ídolo en cualquier cosa. Una actriz, un político, un futbolista o un músico, etc. Entonces no es algo que no está al alcance de nuestra capacidad. Y si nos fijamos bien, veremos que tenemos un poco esa tendencia. Cuando nos interesa mucho algo, vemos una persona que realmente está muy capacitada en esa actividad, le valoramos como... Entonces es un poco similar. Si tenemos interés por el camino espiritual, entendemos toda la importancia que tiene esto. Vemos que podemos hacer esto, que no es algo que no está al alcance de nuestra mano. Y luego también tenemos que entender que por un lado podemos hacerlo, que está al alcance de la mano, pero también que tenemos dificultades. También tenemos dificultades en nuestra cultura, especialmente ahora enfatizamos mucho el individualismo. Y en nuestra cultura, quizá antes se valoraba mucho el respeto hacia los padres,
los profesores, etc. Ahora ya no tanto. Y ahora desde pequeños la educación es de no tener esa actitud de respetar y valorar mucho, sino más de individualidad, de pensar que yo no tengo que seguir a nadie, tengo que elegir yo mismo. Entonces, como un poco hay esa tendencia, para nosotros nos cuesta un poco más esa idea de ver a una persona como guía espiritual. Entonces es importante ser consciente de esto, que si nos dejamos llevar mucho por esta actitud de no valorar mucho a alguien, tenemos más dificultad para hacerlo. Y luego otra dificultad que yo veo es que ahora en nuestra cultura las relaciones humanas con los padres, con la pareja y esto cambian constantemente. Como enfatizamos tanto el individualismo y la independencia, vemos como muy normal romper esas relaciones. Las relaciones de pareja, cuánta gente, una pareja una temporada y luego lo dejas y luego buscas otra. Y ahora mismo es lo normal. Pues parejas con hijos y esto, pues separarse y darse con otra pareja. Y las relaciones de padres e hijos, desde muy pequeños los hijos son independientes de los padres y en general incluso las relaciones de amistad o gente que convive pues duran poco. Es difícil ver que una relación dure toda la vida y así. Entonces esa también es una dificultad, porque la relación con el maestro espiritual, con la persona que nos guía, es una relación hasta alcanzar la iluminación. Y es importante mantenerlo. Una vez lo establecimos, mantenerlo un tiempo. Y luego también sobre la relación con el maestro, lo importante, lo que nos beneficia son las instrucciones, son las enseñanzas del maestro. Hay una cita de los sutras, no me acuerdo, me parece que es del Vinaya, que dice que los budas no lavan las negatividades con agua, ni eliminan el sufrimiento de los seres con sus manos, ni regalan sus propios logros a los demás, como dando un regalo, sino que liberan a los seres enseñando la realidad tal como es. Entonces, el beneficio que nos trae la persona que nos guía en el camino espiritual es transmitirnos las enseñanzas, es explicar las enseñanzas del Buda. Esa es la forma de beneficiarnos. Y nos beneficia si lo ponemos en práctica y si nosotros llegamos a tener esa experiencia. Y no hay otra, no nos va a regalar las experiencias que tiene. Y la relación con la persona que nos guía espiritualmente consiste en esto, en escuchar sus enseñanzas, pedirle consejo y tratar de ponerlo en práctica. Entonces, esto, luego voy a empezar por el primer punto. El primer punto dice las cualidades que debe tener un maestro. Entonces se dice que es mejor no precipitarnos para considerar a una persona como maestro espiritual. Está bien escuchar las enseñanzas, observar, asegurarnos de que es una persona correcta, ética, que no nos va a engañar, etc. Y tomarnos todo el tiempo que haga falta para asegurarnos de esto, para que no aparezcan dudas luego.
Entonces, se dice que el maestro debe tener 10 cualidades. Hay una cita, me parece que es de Sutralankara, de Asanga, bueno, de Maitreya, un texto de Maitreya, Sutralankara, que en tibetano, a ver si me acuerdo, dice: Shinyen Dua Shiwa Nyashiwa Yunten Lapa Chonche Lungitu Tenyi Ratu Topa Maweden Chewe Dani Chua Palaten. Menciona las 10 cualidades que debe tener. Dice que el maestro debe tener, primero, es lo que llamamos los 3 entrenamientos. El entrenamiento de la ética, de la concentración y de la sabiduría. La ética quiere decir que debe llevar una conducta ética correcta. Concentración, debe tener la capacidad de concentración. Y la sabiduría en general es la que conoce la ley de causa y efecto, y la sabiduría que conoce la realidad. Luego dice otro punto, el cuarto, es que debe tener mayores virtudes que el discípulo. Por eso se considera el maestro. Tener más cualidades que el discípulo. El quinto es tener entusiasmo. El sexto es haber recibido las transmisiones, se refiere a haber recibido muchas enseñanzas, a conocer las enseñanzas. El séptimo, y de conocer la vacuidad, que en este caso el tercero habla de la sabiduría. El tercero es la sabiduría en general, que incluye la sabiduría de la ley de causa y efecto y la sabiduría de la vacuidad, de acuerdo con cualquiera de las 4 escuelas. O entender lo que se llama la ausencia de identidad de la persona. Y en este caso, conocer la vacuidad, en el séptimo punto, se refiere a tener el conocimiento de la vacuidad según la escuela prasangika, que se considera el conocimiento ideal, más sutil de la realidad última. Luego la siguiente cualidad es ser elocuente. Elocuente quiere decir que tenga la capacidad de transmitir y de enseñar de forma clara, que pueda explicar claramente las enseñanzas. Y el 9º punto es tener compasión. Compasión, que es la actitud de desear aliviar el sufrimiento de los demás. Y el 10º es no desanimarse. Estar libre del desánimo, porque para guiar a otros a veces hay que explicar una y otra vez, hay que tener mucha paciencia, hay que dedicar mucho tiempo, entonces no desanimarse, no decir, bueno, esta persona no sirve. Entonces, básicamente, estas 10 cualidades, una persona para guiar a los demás debe tener estas 10 cualidades. Por eso yo decía, yo no veo ni una en mi mente, ni una de las 10, y pues me parece una responsabilidad. Guiar a los demás a la iluminación es una responsabilidad importante. Entonces, si no tenemos la capacidad, bueno, entonces dice, luego dice en el texto que en tiempos degenerados es muy difícil encontrar un maestro con todas las cualidades, con todas estas 10 cualidades. Y por ello se puede aceptar una persona que posea solo la mitad. Sí. Y luego sigue diciendo,
incluso si eso es muy difícil, la cuarta parte. La cuarta parte, o como mínimo, la octava. Que tenga una. Luego dice, bueno, aquí no lo tengo, pero dice, básicamente, por lo menos, una persona que tenga más virtudes que defectos, una persona que valore más a los demás que a sí mismo, y una persona que valore más la felicidad de vidas futuras que la felicidad de esta vida, así en general. De todas formas, esto se dice que debemos tratar de observar a la persona que pensamos que puede guiarnos en el camino espiritual, observar y tratar de ver que tenga estas cualidades o las cuantas más mejor. De todas formas, yo pienso que, ¿cómo podemos saber? Sí, porque todas son cualidades o virtudes que no se ven, a no ser que conozcan muchísimo a una persona, como sabes si tiene concentración, si tiene sabiduría. A menudo las grandes practicantes parecen personas ordinarias que no aparentan en absoluto tener ningún esto. Entonces, no sé, yo veo que es difícil. Bueno, algunas, sí, ser elocuente. Sí, no sé, pero en general si leemos la vida de los grandes practicantes, o las grandes practicantes, vemos que, no sé, es difícil. En algunos casos sí, por ejemplo la vida de Atisha. Atisha fue a buscar enseñanzas a un maestro, se llama Serlimpa, que vivía en Sumatra, viajó de India a Sumatra durante años, y cuando llegó allí estuvo un año, no sé si 6 meses o un año y medio o así, antes de pedirle enseñanzas al maestro, preguntando a todo el mundo sobre quién era, qué cualidades tenía, qué hacía, qué enseñaba, etc. Antes de pedirle. Trató de asegurarse. Pero en otras biografías de otros maestros, no sé, no se ve en general esto. Bueno, de todas formas, esto se trata de... es importante no precipitarse en esto y tratar de conseguir... Yo pienso que lo más importante es tener una confianza plena, que esa persona no nos va a defraudar. Y es importante tratar de conseguir esa confianza plena antes de considerar a esa persona como guía espiritual. Y luego el segundo punto dice las cualidades que debe tener un discípulo o la discípula. En general, los textos se llaman los 400 versos, que es el que se cita generalmente, habla de 3 cualidades. En el Amrima habla de 3 cualidades. Dice que debe ser imparcial, inteligente y tener interés. Imparcial quiere decir que a la hora de escuchar enseñanzas, nosotros todos tenemos muchas ideas y convicciones. Cuando escuchamos enseñanzas, tomamos nuestras ideas. Si las enseñanzas están de acuerdo con lo que yo pienso, está bien. Si no están de acuerdo, no. Entonces, eso no es ser imparcial. Imparcial es escuchar y analizar esto, sin aferrarnos a una idea fija. Entonces, si tenemos esas ideas fijas y queremos que si lo observamos, yo si soy sincero, me doy cuenta que
pecamos de esto, yo mismo. Cuando escuchamos enseñanzas, si está de acuerdo con lo que yo pienso, me parece maravilloso, y es un Lama maravilloso así. Pero cuando dice algo que a mí no me gusta, que a veces es una manía mía, es una manía porque yo tengo esa manía que esto tiene que ser así, y resulta que este maestro no... Entonces ya lo rechazamos. Entonces es importante evitar esto para que esa relación correcta, el maestro que tenga todas esas cualidades y que el discípulo la aproveche. La primera cualidad es ser imparcial. Imparcial es escuchar las enseñanzas y luego analizarlas. Y yo tengo que decir por mi experiencia que en las enseñanzas muchas veces dicen cosas que no queremos oír, y que surge ese rechazo. Y buscamos la forma de que sea para un poco rechazar esto y no querer oír. Y lo mejor es, debemos ser conscientes de esto y tratar de ser imparciales, por lo menos de intentarlo. A veces no lo conseguimos, pero por lo menos intentarlo. Y bueno, pues si las enseñanzas dicen esto, voy a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene, o qué lógica tiene y qué razones hay para refutarlo, etc. Entonces, la primera condición es ser imparcial. La segunda es ser inteligente, tener la inteligencia para analizar esas enseñanzas, comprenderlas. El Buda lo dice una y otra vez: no tenéis que aceptar lo que yo digo por fe o por respeto, sino después de asegurarte de que es algo válido. Entonces se trata de que las enseñanzas del Buda debemos tomarlas con imparcialidad, pero no aceptarlas porque lo diga el Buda, sino analizarlas, usar nuestra inteligencia, usar nuestra experiencia y ver si eso realmente tiene valor o no, si es realmente algo correcto, es algo beneficioso, útil, etc. Entonces la segunda condición es ser inteligente. Y la tercera es tener interés, porque aunque seamos imparciales, aunque tengamos inteligencia para comprenderlo, si nos falta interés por practicar el Dharma, si nos falta entusiasmo, lo tomaremos como que va a hacer un curso y se aprende esto, la teoría y ya está. Entonces, esto es la tercera cualidad que debe tener la persona que sigue la guía espiritual, es tener interés. Luego hay un verso también de Aryadeva que dice: la persona que escucha, este es otro, dice que si tiene estas cualidades, las enseñanzas del maestro no caerán en saco roto. Quiere decir, que le aprovecharán. Si escuchamos las enseñanzas con imparcialidad, con inteligencia, analizándolas, tratando de comprenderlas y con interés, realmente nos beneficiarán mucho. Y esa relación de una persona que enseña y la otra que aprende realmente tendrá mucho, será muy auténtica. Y luego este verso que decía de Aryadeva dice: la persona que escucha aquello que se escucha y la persona que enseña es muy raro que coincidan. En resumen, la existencia no es ilimitada ni tampoco tiene límites. Quiere decir, que se den estas circunstancias, una persona que conozca las enseñanzas de Buda, que las practique, que tenga logros, que tenga experiencia en esas enseñanzas.
y otra persona que tenga interés, que tenga una mente imparcial y que sea inteligente y que escuche esas enseñanzas. El hecho de que se dé ese caso, el hecho de que se dé esa coincidencia de una persona con los conocimientos de la experiencia del Dharma y una persona sinceramente con interés por aprender, es muy difícil, es muy raro que se dé esa coincidencia. Y por eso la existencia no tiene límites, tampoco es ilimitada. Quiere decir, la existencia se refiere al samsara. Samsara, la vida de sufrimiento, de la inmensa, donde estamos atrapados nosotros, dice que no tiene límites, dice que no se acaba nunca, porque el que se den esas circunstancias es muy difícil. Nosotros estamos en este océano de sufrimiento dando vueltas, y es extremadamente difícil que se den esas circunstancias, porque para salir del sufrimiento hay que seguir el camino. Y el hecho de que se encuentre una persona con toda la experiencia del camino, los conocimientos, y otra persona con interés en las condiciones para ponerlo en práctica, es muy difícil. Por eso dice que el samsara no tiene límites. Luego dice también, no es ilimitado, quiere decir que se puede acabar cuando se dan esas circunstancias, que ese inmenso océano de sufrimiento en el que estamos atrapados, en el que hemos estado dando vueltas desde un tiempo sin principio y que vamos a seguir dando vueltas durante Dios sabe cuánto tiempo, eso, si se dan esas circunstancias, se acaba, se puede acabar. Entonces, por eso dice Ariadeva que el samsara no es ilimitado ni tampoco tiene límites, que es difícil que se den esas circunstancias. Entonces ahora vamos a hacer un descanso para tomar un té así, media hora de descanso, y luego continuamos. Y si hay preguntas y dudas, esto luego al final, ahora luego lo vemos.